Muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Hoy en la mesa un tema que obviamente fue y será tema, creo que durante varios días más, el levantamiento de las sanciones al expresidente de la República, Horacio Cartes. Y para tratar el tema tenemos a las personas justamente más allegadas y comprometidas también con este caso. Me refiero a el senador Antonio Barrios, senador de la ANR por Honor Colorado, alguien, no es simplemente un senador, sino que una persona, digamos, que acompaña a Horacio Cartes casi íntimamente, porque vive prácticamente al lado suyo en su casa, hace oficina ahí, así que él más que nadie sabe de los días y minutos que vivió Horacio Cartes en esta larga angustia de más de 2 años. Antonio Barrios, gracias por estar. Un placer, Mina, estar contigo y con los amigos, hermanos realmente en todo, hermanos en la lucha, que la vivimos durante casi 3 años. Así es. José Ortiz, presidente de Tadesa, también hombre cercanísimo a Horacio Cartes en todo el ámbito empresarial. Gracias por estar, José. Gracias a vos, Mina, por la oportunidad. Buenas noches a la audiencia y acá los dos compañeros de muchas batallas. Así es. Bueno, y Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, realmente no solamente sobre este caso en particular, sino que atiende toda esta seguidilla de acusaciones y persecuciones que fueron saldándose en el transcurso de este tiempo y bueno, obviamente hoy culmina con el broche de oro que es el levantamiento de las sanciones. Pedro, muchas gracias por estar. Hola Mina, muchas gracias por la invitación nuevamente a esta mesa tan prestigiosa. También un cordial saludo aquí a los compañeros y hermanos de lucha. Bueno, y en un rato más, en el transcurso del programa, vamos a estar en contacto vía Zoom, obviamente, desde los Estados Unidos, con el embajador paraguayo en Estados Unidos, Gustavo Leit. Bueno, este tema del levantamiento de las sanciones, querría saber, a ver, ¿cómo y quiénes se enteraron? Creo que vino primero lo de la OFAC, luego lo del Departamento de Estado con el tema de las visas. Pero ¿me pueden decir acá, a ver, no se peleen, chicos, quién se enteró primero, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Y si hay un cómo primero más informal, digamos, y luego hay un cómo más formal, un planteamiento y una comunicación institucional, digamos, o no, o así nomás ustedes se enteraron por los diarios, qué sé yo. ¿Cómo fue? A ver, ¿quién se enteró primero? Tony, me parece que vos... No. Que sos más chismosos, te enteraste primero, no sé por cuál de las vías, si vías indebidas o no. No. Nosotros realmente, esto es una cosa muy seria. Sí. Siempre se comentó de que existía una posibilidad de que esto ocurra, ¿verdad? Y no podíamos estar nosotros, mira, esto va a pasar, esto porque nosotros no teníamos la certeza de nada, ¿verdad? Y también respetándole a Horacio, ¿verdad? Porque no podemos darle a Horacio una noticia que después puede ser resultado negativo, ¿verdad? Entonces, la verdad, oficialmente nos enteramos el día lunes. El lunes oficialmente se comunicó. Ese día fue un día de una alegría inmensa. Cuando decís se comunicó ¿a quién? No. ¿Al abogado, a Horacio, no, ¿a quién? La verdad que la noticia saltó, ¿verdad? Saltó sí. De la propia embajada, o sea, lo comunicaron ellos, ¿verdad? La embajada, el lunes. El lunes, ¿verdad? ¿Pero le comunicó a quién? Eso ya no sé. A ver, ¿ustedes saben a quién le comunicó? En realidad venía manejándose, digamos, la culminación del trámite y faltaba una revisión final de todo eso. Y eso definitivamente es una decisión política, ¿verdad? De revisarlo y de tomar una decisión, ¿verdad? El hecho jurídico de presentar las pruebas y demás, digamos, se agotó y se esperaba una definición en cualquier momento, ¿verdad? Pero llegan de 2 formas, ¿verdad? A Tadesa le llegó también en un mail, ¿verdad? Entiendo la comunicación del levantamiento. Llegó al abogado nuestro en Estados Unidos. Exacto. Porque sí. Al mail del abogado. Sí, el mail del abogado, sí. Igual que también a los abogados de Horacio.
Pero primero salta la noticia en la página oficial de de la UFAC. De la embajada. Sí. En la página oficial. En la página de OFAC. Pero ¿y quién se dio cuenta? Digamos, ustedes no están revisando todo ahí lo se de- da la confirmación, ¿verdad? Ajá. Ahí se ve. Lo que pasa es que esto A ver, ¿cómo? es tan importante, es tan grande. Nosotros teníamos todas las señales que esto debía ocurrir. Que esto debía ocurrir por todo el trabajo hecho y porque esta sanción no correspondía. Bajo ninguna circunstancia correspondía la sanción. Hubo un trabajo enorme, largo, ¿verdad? De preparar todas las documentaciones, tanto desde el punto de vista de los abogados de Horacio, de todo el equipo que trabajó, y por otro lado, en paralelo, todas las documentaciones de Tabesa, ¿verdad? Después van viniendo los idas y vueltas, y se tenía informaciones de que esto estaba muy bien encaminado. Pero lo que pasa es que hacer algo tan grande, tan importante, mientras no está ahí en la página de la embajada o vos no recibís un correo, una información oficial, vos estás ahí. A la Va a ocurrir, expectativa, va a ocurrir. ¿Cuándo va a ocurrir? ¿Va a ocurrir o no va a ocurrir? ¿Verdad? Hasta que finalmente el lunes a la mañana ocurre y ahí, por supuesto, eso explotó. Y el lunes de la mañana cuando ustedes dicen ocurre, o sea, ¿alguien revisó o ustedes todos los días se pasan revisando el listado de la OFAC? ¿Por qué? A ver, eso es lo que yo quiero saber. ¿Quién, cómo, dónde y Yo cuándo? te- ¿En qué yo lugar siempre- se enamoró de ti? Yo siempre tenía un equipo que revisaba, ¿verdad? Ajá. Digamos, gente de mi oficina, ¿verdad? Pero como ya estaba, digamos, se estaba esperando el desenlace, era más frecuente, digamos, la visita a la Claro. página, ¿verdad? Ajá. Y eso se dio alrededor de las 11, sí, 11. Más o menos, un poquito 11. antes. Sí. Un poquito antes fue. Pero Pero sí, sí, más o cerca de menos, las o sea, 11. Cerca de Sí. las 11, sí, cerca de las 11. Pero hasta que uno no ve y después llama y pregunta, y es cierto esto, ¿verdad? No piensa que es una fake news otra vez. Sí. Hasta que yo hablo con Tony, ¿verdad? Y le digo, ¿es real lo que está pasando? Y sí, me dice, ¿verdad? Ahí como que nos cayó la ficha a todos. Sí. Porque no sé Porque inteligencia Tony- artificial. Claro. No Sí. sé inteligencia artificial, te metieron ahí, te Claro, qué durmieron. pelada. Y vos ahí anunciás Sí, como muy Blatilla y sí. había sido que no. Porque vos tenés relaciones con las embajadas, con la embajada, Tony. Todos sabemos eso, lo quiera negar o no, o si no lo negás luego. No, Pero vos manejabas así informalmente ya desde el domingo más o menos. No nos por vayas a el- mentir acá. No. Yo por el cargo que tengo Sí. ¿verdad? En el Senado, ¿verdad? Sí, Soy sí. presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Exacto. Por supuesto que tengo una relación Con todas las bastante importante con los embajadores y con algunas embajadas Sí. en especial, aún mucho más, ¿verdad? Entonces, sí siempre hemos dialogado de esta gran posibilidad que existía, el gran trabajo que se hizo tanto de acá de Paraguay como allá. se hizo allá en los Estados Unidos, que habilitaba para que todas las cosas vayan ocurriendo y vayan ocurriendo en la velocidad que de repente se dio, ¿verdad? Y esto lo veníamos escuchando, pero Sí. te vuelvo a repetir, era hasta que no se hace, hasta que ellos no firmen, hasta que ellos no anuncien, no claro. publiquen, nosotros no podíamos decir absolutamente Claro, no nada. es oficial ¿verdad? hasta que no se publique. Claro, ¿verdad? cuando se publicó, ahí, pum, entonces Y cuando se publicó, nos cayó la ficha. ¿quién fue el primero que leyó la publicación? No sé quién leyó la comunicación. Primero, o sea, cuando- todos No sé, estuvimos, no es que estábamos todos juntos esperando, Sí, ahora, sí. o sea, cada uno diferentes. leyó por separado, ¿verdad? Yo por lo menos quedé en la oficina, hablé por teléfono con Tony, se estaba preparando el comunicado en ese momento, y yo combiné con Tony justamente dar la conferencia de prensa, ¿verdad? Que después di al mediodía, y después ya nos encontramos con José. Pero yo me enteré a la antes una. que ustedes decían a las 11, porque yo me enteré a las 10 por ahí. No, por eso te digo, fue un poquitito antes, ¿verdad? Antes de las 11. No sé, yo, Me estaba- enteré por la prensa, yo ¿eh? estaba manejando y me avisó Sara, ¿verdad? Entonces, y ahí explotó el teléfono, ya comenzó todo el tema llamado. Ya no estábamos, quién sabía más, quién sabía menos. No, no ya sabía. no. Sí, Lo vamos a competían analizar a ver quién es el que No, tenía pero no la ten- noticia. o sea, No que- sé quién vio primero, yo no tengo idea, eso no sé. En realidad quién- venía sonando, ¿verdad? Pero nadie tenía la ¿Y confirmación. quién le dio a Horacio la información? ¿Mm? ¿Quién le dio a Horacio? Mira, Horacio, está hecho. ¿Quién? Le llamaron por teléfono, Ajá. ¿Quién le le llamó? felicitaron, no sé.
Ah, le llamaban por teléfono así y Le él no sabía nada. felicitaron por lo que salió. No, nosotros ya teníamos también la información. La Sí, pero información no le dieron a vino, él. vino de los abogados americanos que fueron los Sí. primeros que recibieron el email. ¿verdad? Claro. Entonces, esa información vino directamente a la familia, vino directamente para Sara. Ah, para Sara ya tenía la información. comunicación. Es por eso que nosotros teníamos la certeza de que esto era real, Sí. ¿verdad? Porque vino de allá, no es que Claro. se generó acá, ¿verdad? Claro. Y entonces, ahí cuando se generó y cuando saltó a la prensa, hasta la misma, ahí te dice Pedro. Sí. Pedro me llamó a mí para ver, Sí. che, esto es Real, real, o no. porque hasta nosotros no fue una sorpresa enorme y agradable. Y ahí en le lo que llaman a ocurrió, Horacio a ¿verdad? felicitar. Y ahí llama todo el mundo a Horacio. Horacio estaba medio incrédulo en el primer momento, ¿verdad? Y después, por supuesto, fue una explosión porque cayeron los hijos, cayeron los nietos, cayó la familia en primer lugar y eso Almorzaron fue ahí. una alegría total, ¿verdad? Sí, almorzamos. Pero es cierto, cortamos me bomba. dicen gente que compartió con él ese día, que no estaba medio, que no le caía todavía la ficha ese día. O sea, que estaba como que ido ahí, no sé cómo lugar, no así para decir, wow, la información tan esperada. No, ¿verdad? Y Horacio es un tipo que, mira, cuando le ocurre una cosa, ¿verdad? Tiene una capacidad extraordinaria y luego para el aguante y la moral que él tiene y se siente tan seguro de lo que hizo en la vida, de que él estaba seguro que esto iba a ocurrir. Entonces, cuando una cosa así ocurre, es como que respira profundo, analiza, porque Horacio habla poco, pero piensa demasiado. Rumía, como dice él, voy a rumiar un rato, dice, y carbura y da la vuelta a todas las cosas, y después recién él como que masticó bien y entendió bien lo que pasó, ¿verdad? Nosotros éramos los que estábamos muy barullentos alrededor de él, inclusive él estaba serio, ¿verdad? Y cierto, él estaba serio, ¿verdad? Creo que al día siguiente recién como Pero que se soltó. Sí. Al día siguiente sí, Sí, estuvo más suelto. estuvo totalmente suelto, pero sí fue, y aparte el barullo así de repentino y la caída de toda la familia medio que le sorprendió. Y tengo que decirte una cosa, la más barullenta en la familia es Sol. Sí, bueno, ella es luego así. Sol Es su carácter. Sol Es su carácter. Sol Mandó de comprar armar bomba. fiestas, ya Bomba, mandó comprar bomba. bomba y Ya estaba por explotaba hacer, la ya estaba por bomba. hacer un asado, ¿verdad? Sí. Estaba ya organizando ella un asado, terminamos de almorzar y ella iba a hacer un asado. Pero como que fue tan, digamos, tanta tensión durante más de 3 años fue. Lo de 3 los años. FAC fue 2 años y medio, pero lo de del significativamente corrupto fueron 3. Sí, 3. Como Claro. que cuando tanta tensión hay y se suelta esa tensión, Sí, como sí. que se quedó cansado, Horacio, o sea, se quedó Sí. agotado, ¿verdad? Ahora, lo de la OFAC vino primero y después lo del otro vino no, juntos. No, la OFAC. primero viene vos decís el levantamiento. El levantamiento primero, lo de la la OFAC. OFAC. La OFAC. Y La verdad después- que la OFAC vino. Sí. Así es la cosa, ¿verdad? Secuencia. La OFAC comunica, Sí. ¿verdad? Que es el Departamento del Del Tesoro. Después está el Departamento de De Estado. Estado. El Departamento de Estado tiene un proceso para la comunicación y las comunicaciones del Departamento de Estado son hacen cada 3 trimestrales. meses, sí. ¿verdad? Entonces se hacen cada 3 meses. Esto sería comunicado oficialmente por el Departamento de Estado más o menos en noviembre. Ajá. ¿verdad? Entonces, pero hubo una comunicación con la embajada, lo hizo el doctor Palacio, habló con alguien de la embajada, creo que la asesora política de la embajada, y hubo una explicación con respecto a las demás sanciones, ¿verdad? Entonces él explicó que podía haber excepciones, si había necesidad de viajar a los Estados Unidos, se hacía un pedido de visa de excepción, y eso tenía la posibilidad ya de ser aceptado, ¿verdad? Entonces ahí empezó el murmullo de que se Sobre levantó las visas. esto, pero oficialmente estamos esperando eso que venga del Departamento de Estado. Esa comunicación. Sí. Bueno, el tema de todo este deslizamiento, me decís que oficialmente lo de las visas recién se comunica cada 3 meses y esto cae en noviembre, ¿verdad? Pero este deslistamiento, no sé si se llama así, ¿verdad? ¿Hay algún trámite pendiente o cuando se te deslista ya Ya está. está todo? Ya está. No hay Salió, ningún- salió, ¿verdad? Tanto la persona como las empresas están habilitadas para Operar. tener vínculos económicos con personas físicas y jurídicas americanas, que es el objeto de la sanción, ¿verdad? Ajá. Y ahí, por supuesto, tiene su efecto rebote en todo el sistema financiero, en el tema comercial. Y realmente yo creo que te da más músculo cuando vos pasaste un proceso y un examen como este, porque como yo le digo, no es la decisión política, es la de revisar con objetividad, pero
te levantan la sanción porque vos demostraste que todos aquellos informes que enviaron eran carentes de verdad, eran falsos, ¿verdad? Eran informaciones y hubo revisiones de todo, de su comportamiento financiero, de los estados de cuenta, de sus negocios, del examen de correspondencia, de procesos judiciales que fueron todos desestimados y ese tipo. Hubo esa revisión completa, ¿verdad? Entonces son dos cosas, ¿verdad? Por eso que siempre agradecemos la predisposición del gobierno de Donald Trump de estudiar este caso con objetividad, darle la posibilidad de que se estudie con objetividad. Al haber objetividad, entonces sí son revisados los documentos y ahí se convalidan esos documentos y ahí viene entonces el levantamiento de la medida, ¿verdad? Yo creo que si no se hubiera enviado todo ese proceso documental que se envió tanto en el caso de Horacio, ¿verdad?, como paralelamente por otro estudio jurídico, el caso de Tavesa, no hubiera sido así de fácil el levantamiento de la sanción. Bueno, cuando sale todo esto, obviamente, cuando se enteran, cuando se comunica, Horacio Cartes saca un Twitter, con este contenido. A ver, veamos, vamos a leer. Bueno, ahí dice: con humildad y satisfacción recibo la noticia del levantamiento de las sanciones de la OFAC que pesaban sobre mí. Durante estos años guardé silencio por respeto a las instituciones y porque siempre confié en que la verdad se impondría. Ese día finalmente llegó. Agradezco de corazón a quienes me acompañaron en silencio y con su fe me dieron fuerza para resistir. Extiendo un reconocimiento al gobierno de los Estados Unidos, liderado por el señor presidente Donald Trump, por haber actuado con objetividad y sentido de justicia al revisar todas las circunstancias relevantes y los méritos de mi defensa. Espero contribuir al fortalecimiento de la amistad histórica entre Paraguay y los Estados Unidos. Asumo este momento como una oportunidad para seguir sirviendo a mi país desde la verdad, la transparencia y el trabajo. Hoy mi nombre ha sido limpiado. Agradecido, redoblo mi compromiso con el Paraguay y con todos los que creen en un futuro mejor para nuestra nación. Horacio Manuel Cartes. Así anunciaba él esta situación de deslizamiento y obviamente ustedes ya veían el contexto en que se daba todo esto en la casa del expresidente Horacio Cartes. Tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa y aparte de ver si podemos entrar en contacto con el embajador en este lapso de la pausa y después entrar, me parece que es muy importante para dimensionar esto, José, Tony, Pedro, de lo que significó, porque cuando se habla de persecución, ¿verdad?, cuando se habla de uso de las instituciones, etcétera, digo por parte del sector abdista y de la oposición, yo quiero saber hasta ahora, digamos, qué consecuencias sufrieron ellos o él en particular, ¿verdad? Y sin embargo, yo quiero que se vea todas las consecuencias que tuvo cuando ellos, aliados, ¿verdad?, emprendieron toda esta campaña que terminó con las sanciones. ¿Y qué significó? No es así una cuestión moral nomás, ¿verdad? O sea, en el sentido, sos corrupto. Bueno, moralmente obviamente eso te afecta, ¿verdad? Pero todo lo que significaron estas sanciones para el país, no solamente para Horacio Cartes, pero empecemos obviamente por la víctima, Horacio Cartes, su familia, sus ejecutivos, sus empresas y sus trabajadores. O sea, ¿qué significó? Y para el país mismo, el país de lo corrupto, el país de lo... Entonces, es muy importante que se dimensione, porque yo dimensioné, ¿sabes cuándo, José? Esto, aparte de que después me fui enterando cuánta gente quedó sin trabajo, cuánta gente que tenía expectativa con el frigorífico, por ejemplo, tengo incluso una persona conocida que iba a hacer las bolsitas de empaque, compró todas las cosas y se quedó en vole a los gritos, ¿verdad? Sino que también... Todo esto que una vez vos me contaste, pero que obviamente por una cuestión también hasta de seguridad no querías hacer tanto hincapié cuando estas sanciones significa que te sacan prácticamente del sistema financiero y cómo operás vos personalmente o con las empresas cuando no podés tener tarjeta, hacer transferencias. O sea, hasta dónde llega, digamos, una sanción sin haberte ni siquiera dicho, ¿verdad?, por qué
te aplicamos esta sanción. Ni un derecho a la defensa, pero con una consecuencia, casi una condena de muerte civil, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es muy importante saber cuando, en realidad, a ver hasta dónde llegó la acción de estas personas, ¿verdad? Tengo que dar una ultra archi breve pausa. Me decía Guada que ya está el embajador. Bueno, a ver si ustedes quieren que hablemos con el embajador o ustedes vetan esta parte del programa. Podemos vetar esa Vamos, parte, pero que nos vea comer. Ah, Si que no, nos vea que comer nos vea- este arroz que- quesú con la carne, que allá Así no se mismo, come. que ahí no se come. Por favor. A ver si me ponen, ¿cómo hacemos? Partimos pantalla y hacemos la mesa y así puede ser. Ahí. Habrá llevado en su valija diplomática. Habrá llevado en su valija. diplomática Bueno, harina de maíz. no sé si nos escucha. Vamos primero a ver si están escuchando todo lo mal que están hablando del embajador Gustavo Leite y eso que son sus amigos. Embajador Gustavo Leite, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Mina, buenas noches. ¿Qué mesita metiste hoy, Mina? Sí, viste. No te podés quejar, ¿eh? Estaba mirando la foto del bifecito ese que está ahí. Acá hay también eso, solo que vale $80. Claro, nosotros lo podemos disfrutar con menos ingresos y más masivamente. Siempre decimos los paraguayos mueren si no comen carne, ¿verdad? Sí. Tienen que comer aunque sea una vez a la semana, un guisito, lo que sea la carne. Pero bueno, no sé si escuchaste, Gustavo, lo que decían tus amigos, que esta parte del programa podemos omitir, me dicen que querían que te censure. La democracia manda, Mina, pero en esa mesa la que decide qué es democracia está sentada en la cabecera, así que no creo que tenga mucho éxito censurándote. Me encanta esa clase de democracia cuando yo mando. Bueno, Gustavo, ¿cómo estábamos viendo cómo se trató todo este tema del levantamiento de las sanciones a Horacio Cartes, a las empresas? Y queríamos saber, bueno, cómo fue desde ahí, digamos, qué gestiones hicieron los abogados de Horacio. ¿Te comunicaron antes como embajador? No, este no es el estilo, se comunica en la página y ahí vos te enteraste. ¿Cómo te enteraste vos del levantamiento de estas sanciones? A través del senador Antonio Barrios, quien me dijo que había una muy buena noticia, fue el lunes de mañana. Sí. Me dijo que se había levantado en la página web del Departamento del Tesoro. Habíamos visto el mensaje del presidente Cartes. Me pareció un mensaje muy atinado, muy maduro, dar vuelta a la página, de agradecer al presidente Trump, porque hay una realidad. Esto, si bien los abogados hicieron un trabajo espectacular, porque me tocó leer todo el descargo, un archivo gigante, si no había sintonía política tampoco se iba a estudiar. Lo que los abogados hicieron es darle sentido jurídico y sustancia jurídica a la reversión de una sanción que, por lo que se leyó en lo que aportaban los abogados al Departamento del Tesoro, fue absolutamente política, manipulada, fabricada e intencionada, ¿verdad? Así que hay que felicitar al equipo jurídico de Asunción, al equipo jurídico de Washington, porque encontraron la forma política de hacer llegar al Departamento del Tesoro un mes y medio, creo, después de la asunción y eso, pero ¿verdad? Un mes. Ahí Pedro tiene los detalles más finos, ¿verdad? De la asunción del presidente Trump. 20 de febrero. ¿Cómo decís? Habla. En febrero. Ajá. En febrero fue. Bueno, un mes. El presidente Trump asumió el 20 de enero, 20 de febrero, pero hubo antes un elemento fundamental que no hay que olvidar. El 21 de enero, el día siguiente a la asunción del presidente Trump, el secretario de Estado Rubio destituye al embajador Osby. Claro. Esa era una señal también de que el gobierno que entraba tenía más o menos clara la película de lo que había pasado en la región nuestra. Siempre tienen Y claro. bueno, evidentemente no es fácil revertir una sanción de ese tipo. Yo estaba analizando que hay más de 15.000 personas sancionadas bajo la ley Magnitsky y muy pocos la revierten. Quiere decir que se hizo muy buen trabajo. Hay que congratular a quienes trabajaron. Es cierto. Bueno, Gustavo, ¿y ahora qué, digamos? O sea, esto consultábamos acá en la mesa y también
digamos, me imagino que tenés la misma información, es que ahora esto ya se finiquitó. Faltan lo de la visa, que formalmente creo que en noviembre ellos comunican oficialmente, pero lo otro sí, lo de la OFAC ya está absolutamente firme y ejecutoriado, como se dice. Yo tengo todavía reuniones pendientes con la gente del Departamento de Estado sobre nuestra agenda bilateral. Sí. Estarás enterada que el gobierno de los Estados Unidos está cerrado. Está cerrado en lo que es lo no fundamental, o sea, los hospitales, la policía, los colegios sí funcionan, pero las oficinas públicas están cerradas, así que es imposible hoy entrar en contacto. Seguramente en esa reunión me van a informar de los temas. Este es un tema relevante en la agenda bilateral, pero yo creo que de aquí en adelante lo que hay que hacer es construir con Estados Unidos. Yo le decía al presidente Trump cuando me encontré con él, le mencioné los abusos de la administración Biden y él me dijo, eso nunca más va a volver a ocurrir. That will never happen again. No sabemos. Y eso es muy importante porque en la relación de socios vos tenés que hacer también tu parte. Nosotros nunca más, y eso es algo que hablamos con el senador Barrios porque él preside Relaciones Exteriores y yo precedí antes que él. Nosotros tenemos que tener nuestra voz en Estados Unidos. Exacto. Nosotros no podemos más dejar que la embajada de Estados Unidos sea la voz única de lo que ocurre en Paraguay para el gobierno de los Estados Unidos. Para eso tenemos que estar acá. Por eso estoy yo acá, por eso va a venir una delegación parlamentaria en noviembre, vamos a visitar a los parlamentarios de Estados Unidos. Establecer tenemos que ejercer vínculos. la democracia parlamentaria. Claro, o sea, establecer vínculos, que es lo que vos estás haciendo aparte de tu actividad oficial como embajador. Es importante construir vínculos en la vida, Gustavo. Eso es lo que siempre decimos. Te llevo la cuestión a junio 2022, fue la sanción a Horacio, ¿verdad? Sí. ¿A quién le íbamos a llamar que conozca de Paraguay en el Congreso de los Estados Unidos ese día? Claro, no tenían ni un conocido, no tenían ni un vínculo. Hoy mi misión es que cuando yo deje esta embajada haya un grupo de parlamentarios de ambos partidos que estén absolutamente enterados de todo lo que pasa en Paraguay, para que si nosotros tenemos que recurrir a contar nuestra versión, no lleve ya tanto tiempo. Exacto. Fueron 3 años. Exacto. Y tuvimos que esperar que cambie el presidente Biden por el presidente Trump. Exacto. Y vamos a ser sinceros, yo siempre dije, una mancha sobre un expresidente de Paraguay, que además es presidente del partido más importante de Paraguay, que además es el líder político que avaló políticamente al actual presidente de Paraguay, no era bueno para Paraguay. Lógico. Ahora, el levantamiento de la sanción es bueno para Paraguay, para la imagen de Paraguay. Evidentemente ya tenemos voces en el Congreso de los Estados Unidos que dicen que el presidente Trump usa políticamente las sanciones, lo que prueba que la sanción anterior fue política. Sí. Entonces, las democracias vibrantes como es Estados Unidos, ¿verdad?, necesitan que nosotros nos acerquemos a el segundo poder, que es el Congreso. Aquí el Congreso es muy poderoso. Tan poderoso es que una fracción del Congreso está bloqueando el funcionamiento del Estado americano. Entonces, nuestro trabajo, mi trabajo, es abrir puertas y generar vínculos. Y en la próxima ocasión que haya, espero que no, una discrepancia, pero puede haber, entre Paraguay y Estados Unidos, podamos acudir al otro poder del Estado. O sea, es importante establecer vínculos con los dos poderes del Estado, con el Ejecutivo, obviamente, ¿verdad?, de los Estados Unidos, pero también con el Congreso, porque acá todas las persecuciones anteriores se dieron a través de la anterior administración, que era el Ejecutivo, digamos, de Estados Unidos, ¿verdad?, y a través de su embajador, obviamente en alianza con un sector de la oposición y con un sector de la disidencia colorada, en ese entonces oficialismo, que era el grupo del abdismo. Sin embargo, no se tenía la otra pata, que son los dos poderes del Estado más importantes, digamos, en los Estados Unidos, que es el Congreso y el Ejecutivo. Ahora, a través de tus gestiones, ven, y a través de la experiencia, ven la necesidad de tener vínculos también con el otro poder del Estado, que es el Congreso, ¿no? Cuando yo llegué a la Casa Blanca, le dije al presidente Trump que venía a traerle el saludo del presidente de la República, del Congreso de la Nación Paraguaya, del que soy parte,
le expliqué que yo era un senador con permiso y que el 80% de mis colegas me habían dado el beneplácito para ocupar esta función, y también del Partido Colorado, un partido pro Estados Unidos, conservador y sostén de la democracia en Paraguay. Y el presidente Trump me dijo, nosotros sabemos que Paraguay es un país amigo y nosotros tenemos que hacer buenos negocios. Hay que entender que cada administración le da su impronta. La administración Trump es una administración transaccional de negocios ganar-ganar. El ejecutivo, como todos los ejecutivos, son más volátiles tal vez, porque de repente viene un ejecutivo que es de conservador, después viene un ejecutivo que es progresista. El Congreso es mucho más estable, porque se renueva, digamos que por fases, pero las visiones de los partidos políticos de Estados Unidos están reflejados en el Senado y en la Cámara de Representantes, y las posiciones no cambian tanto en ese seno, así que tiene todo el sentido del mundo iniciar esta diplomacia parlamentaria que fue incipiente cuando vinimos por primera vez en el 2023, después vinimos con el senador Barrios en junio de este año, le invité al presidente Núñez a conformar una delegación bipartidistas para visitar a senadores de los Estados Unidos. Nos va a recibir el senador Cotton, nos va a recibir el senador Bernie Moreno, nos va a recibir el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Michael Jensen. Vamos a iniciar un fluido intercambio político, comercial, de inversiones y de entrenamiento para nuestros jóvenes. Visité la Universidad Católica de los Estados Unidos, predisposición total para darnos un descuento importante para que jóvenes de Paraguay vengan a formarse aquí en Washington, una universidad conservadora. Nosotros necesitamos eso a través de Becal, así que vamos a tocar todas las puertas y vamos a hacer que Paraguay figure en el mapa. Bueno, me encanta tu análisis y sobre todo esta posición, digamos, esta estrategia de mantener relaciones no solo con los ejecutivos, sino que con el Congreso y establecer ese tipo de vínculos y alianzas. ¿Ustedes le quieren preguntar algo, o aunque sea mandarle saludo al embajador, Tony? No. Vos que compartiste tanto tiempo con él. Sí. Él es realmente un gran amigo. Le veo y estoy muy contento porque le veo más delgado. ¿Ah, en serio? ¿Está pasando hambre? Que es por los costos que tiene allá para comer como come acá, ¿verdad? Claro. Pero de todas maneras se nota el esfuerzo, se lo ve mucho más delgado. Está haciendo una dieta keto, seguro, con mucha hamburguesa. Una dieta keto con mucha hamburguesa. No dudo de eso. Se están burlando de vos, no sé si te diste cuenta, embajador. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Mira, conociendo a los comensales honorables que tenés ahí, lo que me están diciendo son piropos, ni sabés lo que nos decimos en privado. Dejémoslo ahí entonces. No, bueno, Un gusto verlos bien, gracias. El doctor Barrios insistió mucho en que yo haga un tratamiento para bajar de peso. Visité a un médico conocido en Paraguay que me hizo un tratamiento, me recomendó la famosa tirzepatida y realmente funciona, te saca el hambre. Muy bien. ¿Qué querías decirle, No, José? que realmente Gustavo es una persona que ya demostró sus capacidades cuando fue ministro de Industria y Comercio, promoviendo al Paraguay. Y finalmente el papel como embajador de Estados Unidos, creo que tenemos el embajador más apropiado que podemos tener, una persona que, habiendo estado en Industria y Comercio y como senador de la Nación, sabe mucho, sabe todo de Paraguay, sabe todo lo que ofrece Paraguay y lo hace muy bien. Entonces, realmente éxitos, Gustavo, y que sigas haciendo lo que sabes hacer. Pedro. No, solamente un gran saludo a mi amigo Gustavo Leite, a una persona que valoro, que conozco realmente la trascendencia de su trabajo y del esfuerzo que pone por el Paraguay y por todo lo que quiere también el presidente Horacio, ¿verdad? Él es un gran amigo de Horacio y creo que formamos un gran equipo. Y así que felicidades, mi querido Gustavo. Bueno, ahora sí te despedimos, embajador. Hasta una próxima oportunidad y éxitos en tus funciones. Espero que muy pronto
y si no muy pronto, en algún momento, tengamos más noticias positivas sobre Paraguay. Vamos a seguir trabajando por colocarnos en el mapa. Hay que entender que hay 200 países del mundo que le quieren vender a la economía más poderosa del mundo. No es fácil, pero Paraguay tiene con qué. Vamos a trabajar y les agradezco a los amigos, a vos, a todos que me recuerden la forma que me recuerdan. Tal vez después cuando me despidan van a decir otras cosas de mí, pero no importa. Estamos preparados. La piel te crece en este negocio de la política, así que gracias. En realidad una tremenda alegría. Veámoslo como un gran triunfo de la verdad, Sí, de la cierto. justicia. Paraguay necesitaba una lavada de cara como esta. La persona y la investidura de Horacio Cartes como expresidente de la República y presidente del partido más importante de Paraguay estaba en entredicho y por ende Paraguay. Claro. Y ahora estamos liberados, ahora tenemos con qué y mucho más fuerza trabajar en la relación bilateral con Estados Unidos. Gracias, saludos a la audiencia, Mina. Y espero que disfruten de la rica cena. Vi ahí que le bajaba una cervecita, no sabe cómo extraño. Acá ya hace fresquito. Pero vos estás con tu tereré ahí, o mate, no sé qué estás tomando. Todo el tiempo. El tereré ayuda muchísimo porque aparte que te saca el hambre y la tircepatía, el tereré te hace también, bueno, Lo que bajar ya el peso, sabemos. vamos a decir. Bueno, gracias, embajador Chao, Gustavo Gustavo. Leite. Chao, chao, chao. Bueno, Saludos. Pedro, este tema de... Después quiero hablar de las consecuencias, José, pero antes de las consecuencias, este tema que se vino forjando, digamos, con varias acusaciones, denuncias, etcétera, contra Horacio Cartes, o sea, fue una cadena de persecuciones, digamos, donde obviamente lo más pesado y lo que tuvo más consecuencia son todas estas denuncias falsas que se hicieron a través de las instituciones, llámese CEPRELAT y otras más, ¿verdad? Que hay una causa inclusive abierta o una denuncia hecha por ustedes, por Horacio Cartes a través tuyo, ¿verdad? Pero, y esto fue, digamos, en alianza entre las personas del primer anillo de Mario Abdo Benítez, que inclusive uno de ellos, no es Yucio, el otro, Peta, ¿verdad? Había dicho en un programa de televisión que él les contrató a ex fiscales justamente para hacer una campaña de investigación y persecución Una investigación paralela a Horacio Cartes Sí. por fuera del Ministerio Público. Exacto. Esa palabra utilizó. O sea, que famoso, ¿cómo es que ustedes dicen los...? A confesión de parte de relevo de pruebas. Exacto. Bueno, todas estas fueron se fueron desestimando con todo este tiempo, ese trabajo jurídico que hicieron ustedes, desde el avión iraní, ¿verdad? Después todas estas denuncias. A ver, hacer un poco un breve recuento de todas aquellas causas que ya fueron desestimadas inclusive. Me acuerdo lo del avión iraní, pero hubo otra más que no recuerdo. Sí. Pero fueron varias causas Pero que se le abrió en sentido voy a- de denuncias. Voy a tratar de ser breve, Mina, ¿verdad? Sí. Para no aburrir tampoco con las cuestiones jurídicas. Pero me quiero un poquitito más atrás. Ellos fueron Sí. perfeccionando esto, ¿verdad? Sí, Esto comienza ya con el informe Messer, Messer, que Brasil. fue ya en el 2018, ¿verdad? Ahí ya empieza la primera gran persecución, fue no dejarle jurar a Horacio, Exacto. ¿verdad? Qué bueno que empezás por ahí, Ahí comienza, ¿verdad? Una decisión política de sacarlo. de eliminarlo políticamente a él porque era una figura preponderante. Porque si bien Mario Abdo ganó las internas, no le ganó a Horacio Cartes no era su contrincante en ese momento, sino un Nobel, Santiago Peña, que se iniciaba en la vida política partidaria, ¿verdad? Y Horacio Cartes fue el senador más votado en ese momento. El más que los de votado y Abdo. no le dejan jurar ya en una maniobra con Sí. el que luego iba a ser el equipo Aliado. aliado dentro del Senado. Ahí viene el primer informe de Messer, donde era el informe Messer, pero había más de 300 menciones a Horacio Cartes. Sí. Cuando Horacio Cartes no hizo una sola transferencia de dinero, negocio, emprendimiento con Messer. El único que fue que como era amigo, efectivamente, Que ya fue posterior. le había dado un préstamo Pero posteriormente. ya fue posterior incluso a eso, mire, porque estamos hablando al principio, el primer Sí. informe Messer, el primer informe Sí, Messer. sí, sí. Después empieza el tema de que la Policía Federal de Brasil, con la Policía Nacional a través de principalmente el Ministerio del Interior, había una gran comunicación por el tema Messer y otros tipos de delitos.
Y ahí es donde le ingresan a Horacio Cartes en el tema Messer, con una mención totalmente absurda y dictan la prisión de él en el 2019. Sí. ¿Verdad? Dictan la presión en Brasil. En Brasil. Y ahí comienza un proceso de defensa que culmina luego Sí. con la nulidad de todo el proceso. No es que se declaró a Horacio absolutamente inocente, no fue por prescripción, por un tecnicismo, Claro. por nada. No, es delito lo que hizo Horacio Cartes, está probado de que él no le dio cobertura en la huida a Messer, no tuvo vinculación con él siendo presidente y luego de ser presidente tampoco, fue a través del hermano. Y por eso digo, fueron perfeccionando y dijeron, pucha, Eso entonces ya, para primera causa, se desestimó, digamos, Sí. Y se levantó la sanción, digamos, que estaba en Brasil, su orden de detención, ¿verdad? bueno, todo esto voy a ir contando, porque Sí. mezclado con temas políticos Sí, que sí. Tony recuerda perfectamente. Ahí viene, digamos, las posibles elecciones del Partido Colorado, que justo viene la pandemia. Pero un tiempito antes se decide, digamos, unificar con las presidenciales las elecciones de presidente del partido, que estaba vencido el mandato, si mal no... Sí, sí, sí. Y después todo se pospone por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero ahí viene la operación Cicatriz, que fue una pausa, digamos, en este tiempo, una pausa, pero evidentemente Falsa. una falsa Cicatriz. Sí. ¿verdad? De parte de ellos, Sí. porque de Horacio sí fue genuino, y vienen las municipales, las internas en las municipalidades y luego las municipales en noviembre y diciembre del 21. Cuando terminan las municipales, el Partido Colorado con esa unidad logra la mayor Cantidad de municipios. cantidad de municipios y de concejales históricamente. Ahí en diciembre del 21, después nos enteramos, ya empiezan las reuniones en la CEPRELAP. Berioska, Yucio, Arregui, Farías, ¿verdad? Comienzan a pergeñar ya lo que iba a ser esto, ¿verdad? Nunca, por supuesto, dejaron las noticias negativas de existir en los medios, dándole el amigo del alma, Messer, el dinero entregado, el contrabando, todo era una profusa comunicación. Y deriva luego, Mina, y ya voy a tratar de sintetizar, en los informes, en el anuncio de Yucio, la denuncia que hizo en la Comisión del Congreso, luego la filtración de lo de la fiscal Bonilla de Panamá, luego la filtración en mayo, cuando ya estaba el embajador en el país, ¿verdad? En mayo filtran el informe que prepara Arregui en contra de Horacio Cartes de Tabesa, donde incluyen Y a filtran toda a la persona. prensa. Y filtran a la prensa, no servía de nada que quede en el Solamente ámbito político interno, ¿verdad? interno, claro. Y eso, hay un hecho relevante también que provocan la atención de Estados Unidos en abril del 2022, que luego en la investigación de la denuncia de Horacio Cartes contra este grupo surge el informe espontáneo que hacen desde la CEPRELAP en contra de Horacio Cartes, donde dice que él mueve dinero a través de estas empresas, tanto le ingresa dinero como egresa dinero, dando un supuesto hecho ilícito en eso, sin embargo eran empresas importadoras y exportadoras. Y le dice, esto afecta el sistema financiero norteamericano. En 2 o 3 oportunidades le dice que esto afecta al sistema financiero. Claro, y ahí le ahí vinculan, claro. ahí le levanta eso. ¿Y con qué culmina, digamos, fuera de todos los otros elementos Sí. que nos cito ahora por el tiempo? Esto culmina y realmente tiene su detonante con el tema del terrorismo. Sí. Ahí ellos encontraron, digamos, realmente el elemento. Mira, ya veníamos hablándote mal de esta persona por esto, por esto, por esto. Encima por esto. es terrorista. Y encima es terrorista. Y está con Irán, con la fuerza Quad de no sé qué, Sí. ¿verdad? Todo falso. Y Todo- ahí vincula con lo del avión y iraní. ahí vincula lo del avión iraní y eso Para probar, provoca. Guaidó, su terrorismo. Eso provoca, pues eso fue un mes y medio o 2 meses antes de la sanción de julio del 22. Entonces, fue esto fue Armaje. una asociación criminal, ¿verdad? Donde desde la cabeza del Ejecutivo, a través de sus elementos principales,
de organismos de La seguridad. cabeza y de ejecutivo Mario control. Abdo Benítez. Claro, él al frente, los diputados, los senadores, algunos senadores, la oposición, y ni qué decir, Algunos medios de prensa. algunos medios de prensa, algunos periodistas, porque no todo el medio tampoco Sí, está sí, involucrado, ¿verdad? Porque te podría incluir incluso, ¿verdad? Si hablamos del medio. Pero no fue así, fueron algunos periodistas bien específicos que no fueron simples investigadores periodistas, fueron cómplices y parte de esto, Parte de esa confabulación, ¿verdad? totalmente. Porque- Confabulación política. Política que tenía también a una mujer, digamos que justamente es la que establecía los vínculos con los medios de comunicación, Berioska. que es Berioska, Berioska, sí. ¿verdad? Entonces ella fue la que se encargó, digamos, de darle esa parte comunicacional y de difusión, digamos, para que también haya un desprestigio, no solamente sanciones y vínculos, Y ¿verdad? eso es lo que molesta tanto, Mina, ¿verdad? Porque parecía que al periodista no hay que observarle nada. Yo le observo, ¿verdad? Yo no le querello, no digo revelen su fuente ni nada, ¿verdad? Yo sé quién es su fuente, ¿verdad? Ellos sabemos perfectamente que había una funcionaria no funcionaria Que inclusive, claro. que dominaba la entrada a ministerios, a secretarías y manejaba y controlaba la información que se filtraba a la prensa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les molesta a ellos. Si nos sentamos acá en esta mesa y discutimos, bueno, fue fulana, hizo tal cosa, tales personas te filtraron. Se dan de grandes investigadores y lo que son en realidad son grandes delatores los que le proveen la información. Bueno, ahí concluye, digamos, ¿no? Es la consecuencia, digamos, de todo lo que viene después. Pero tanto lo del avión iraní como lo de Messer ya aclaraste, fue desestimado. Jurídicamente también lo del avión iraní, que involucró a Tabesa también, no solamente a Horacio. La denuncia de la CEPRELAP a la Fiscalía, Sí. donde hace toda la supuesta vinculación de Horacio Y de Tabesa. y de Tabesa, también fue desestimada ya por la Fiscalía. Claro, o sea que esos dos casos. Y ahora es desestimado todo esto que ellos arrimaron, ¿verdad? Y que ustedes, a través de los abogados de acá y los abogados de allá, enviaron toda la documentación, Tabesa por su parte, Horacio por su parte, ¿verdad? Así es. Desdiciendo todo aquello que fueron acusados por los aquí, lo que enviaban desde las instituciones, que ya sabemos que son Yusia, Rey, etcétera, etcétera. Ustedes fueron presentando toda la documentación y, por lo tanto, ya se desestimó todo eso, por eso ahora viene el levantamiento de las sanciones. Es así. Así es. Ahí donde se conjuga la predisposición política de este nuevo gobierno. De escucharlos. Sí, y que el equipo jurídico, tanto americano-paraguayo como con muy buen tino, decide, bueno, vamos a asimilar toda la documentación probatoria de que todo aquello que enviaron es falso, se asimila un legajo enorme y deciden presentarlo recién en febrero de este año porque era menos probable que haya una predisposición política de analizar con objetividad en el gobierno anterior, obvio. ¿verdad? Entonces, estratégicamente lo hacen muy bien, ¿verdad? A diferencia, sí, desde Tabesa, nosotros cuando somos incluidos en la OFAC, inmediatamente empezamos a preparar y fuimos por la hoja de ruta que marca la OFAC y nos reconocen que la sanción fue equivocada, que nosotros hemos enviado documentación creíble, pero ahí dicen que nos extienden la sanción por prestar asistencia financiera al señor Horacio Cartes, que era también algo sin precedentes porque era algo fuera del radar americano, en el sentido que era una persona física paraguaya con una persona jurídica paraguaya y la transacción en guaraníes, o sea, estaba totalmente fuera de lo que persigue la sanción. Exacto. Y sin embargo viene la ampliación de la sanción, ¿verdad? Hasta que hoy, ¿verdad? Evidentemente muestran todo en conjunto, Exacto. ¿verdad? En conjunto hacen el análisis, porque claro, la sanción a Horacio es lo que deriva a la sanción a empresas de Horacio y a través de la Calera del Este. Ahí hacen el análisis correcto, objetivo, ¿verdad? Más la predisposición política, que lo hablaba muy bien Gustavo y Tony, y viene el levantamiento de la sanción. Bueno, tengo que dar una breve pausa ahí la dictadora, que acá hablan de democracia, y acá yo tengo a la dictadora presente que me corte. Bueno, atención, si me puedes hacer, ya sé que no nos queda poco tiempo y fueron muchas las consecuencias, pero las consecuencias
de toda esta mentira y de toda esta persecución. A ver, ¿qué significó? Porque una vez, como te digo, me dijiste acá que había sido que ustedes no podían tener ni tarjeta de crédito, ni hacer transacciones, nada. Y bueno, ¿y cómo se pagan los proveedores? ¿Cómo importás tal cosa? A ver, las consecuencias reales de todo esto, José? Fueron enormes y gravísimas, ¿verdad? Porque es una muerte cívica. Porque si bien las medidas dicen que es sancionada aquella empresa donde sea dominante el afectado, ¿verdad? Eso no es cierto, finalmente, porque el sistema financiero, si tenés 1%, te deja de atender, ¿verdad? En síntesis, te quitan la vida. Nosotros nos han cerrado las cuentas. Yo, de casi 1000 empleados pasamos a tener 9 empleados. ¿De 1000 a 9? De 1000 a 9 empleados. Cabeza, me decís. Sí, de pagar 40 millones de dólares al año aproximadamente al fisco, ¿verdad? Se pagó muchísimo menos. Pero yo quiero hacer una analogía más simple, ¿verdad? Yo le digo a la audiencia, muchos deben ser comerciantes, ¿verdad? Y para ser comerciantes tenés que tener cuenta en el banco, tenés que tener un POS, ¿verdad? Donde vos vendés con tarjeta de crédito, cartón de débito, transferencia, ese tipo de cosas. Tenés que recibir productos, o fabricar productos o recibir productos que luego vas a volver a vender. Bueno, yo le digo a esa persona que se imagine, que le diga, señores, ustedes hoy no tienen cuenta corriente. No pueden operar el sistema financiero. No puedes operar. Este POS que tenés aquí, te retiramos. Y tu proveedor dice, espera vos, si yo te vendo a vos las mercaderías, puedo ser sancionado. Te quedas sin producto porque el proveedor deja de venderte. Entonces vos no tenés cómo pagar al empleado. Entonces vos decís, estoy muerto, tengo que, fulano de tal, sos un excelente empleado, hace 15, 20 años que trabajas conmigo, pero la situación no puedo pagarte porque no puedo hacer negocio, ¿verdad? Al banco le decís, bueno, vas a tener que aguantarme. Inclusive si vos tenés un proveedor, te sacan todo, como decía el POS, te sacan todas tus cuentas, las transferencias, y tienes que pagar con una carretilla, tienes que llevar tu plata. Y el proveedor te dice, mira, yo te quiero mucho, pero yo puedo ser sancionado si trabajo contigo. Yo no puedo ser sancionado porque necesito vivir y atenderle a las otras personas. Entonces te quedas sin materia prima, te quedas sin insumo, te quedas sin mercadería con qué vender. O sea, a una despensa o a una empresa se va a quedar sin la hierba, sin el arroz, sin la carne. ¿Y qué va a vender? ¿Qué va a ofrecer? Y aquella persona que acomoda, que vende, el cajero se queda sin POS, sin caja, ¿verdad? A lo mejor del 100% de los proveedores, 5% le van a seguir vendiendo. Entonces, si esa empresa tenía 20, 30 empleados, se va a quedar con 2, ¿verdad? Y entonces tenés que empezar a comerte tus ahorros, tenés que vivir de tus ahorros, tenés que reinventarte. Pero una muerte civil es una muerte, ¿sabes qué? No es un asesinato. Eso es un asesinato. Eso es lo que se hizo con el señor Horacio Cartes, con toda la mala intención de quienes provocaron esto, de todo el relato que hacía hoy Pedro, ¿verdad? Con toda la intención. Y hicieron un asesinato por una cuestión de revanchismo o rivalidad política, o para eliminar a un adversario político. Como no podían electoralmente combatir con esa persona por el liderazgo político que tiene, dijeron, vamos a matarlo económica y moralmente. Y eso no dio resultado para peor. Sí, le perjudicó en todo este terreno a los trabajadores, a todo, pero aún así políticamente tuvieron una victoria fabulosa, Tony. Bastante. Realmente la victoria de Horacio Cartes, como siempre lo dije, tomando tereré, haciendo poca campaña política y poca aparición, ganó las elecciones como ganó, arrasó, ¿verdad? Así es. La gente realmente entendió, por lo menos nuestra gente, de que esto realmente era una irregularidad tremenda de parte del gobierno de Mario Audo Benítez, una persecución, y le castigó de esa manera. Él ya tuvo un castigo, pero hablando de castigo, hay todo un proceso, Pedro, ¿verdad?, abierto a las personas que falsificaron toda esta información, mal utilizaron la institución del Estado, pues inclusive hacías vos denuncia que gente que no correspondía estar en CEPRELAT, que era enviado de, no me acuerdo quién, este funcionario que se iba a trabajar ahí. Sí, Farías iba de enviado de Yucio, que era el denunciante. Sí. Primero que Yucio no podía denunciar a la CEPRELAT. La CEPRELAT no puede hacer investigación que hace el Ministerio Público. Ellos dijeron que sí. Todos los informes fueron
realizados por personas ajenas a la institución, Sí. ¿verdad? Y lo que yo quiero simplemente llamar a esto es decir, bueno, que nos quede eso en la impunidad, Mina. Exacto. Lo que Horacio Cartes no tuvo, que fue el derecho a la defensa. Ellos sí tienen. Ellos sí tienen, ¿verdad? Sí pueden hacer chicanas, recursos, recusaciones, incidentes, y que el Poder Judicial también le ponga un límite a eso. Para que y no que vuelva a suceder. esto, Porque si queda impune, otro lo va a hacer en otro próximo lo va a hacer, gobierno o en este. así mismo, Mina, ¿verdad? Y creo que va a ser muy sano para toda la República que esto llegue a un juicio oral y público y ahí se debata, porque ahí se puede transmitir hasta en directo, Sí. hacerle preguntas directas. Usted, Mauri Espínola, ¿publicó o no el informe que era secreto, que era confidencial y que todavía ni siquiera se había enviado al Ministerio Público? ¿Quién le entregó a usted? O preguntarle a Mario Abdo. Usted declaró en Televisión Nacional cuántas empresas tenía Cartes, cuántos sueldos tenía Que era Santiago parte de Peña, eso, de un que informe era parte de la del CPLA, informe, ¿verdad? que no- A preguntarle a otros testigos, llamarle testigo a Desiree y preguntarle cómo él ya estaba leyendo el informe cuando todavía no se hizo público. O sea, esas cosas hay que preguntar, ¿verdad? Hay que poner una cámara enfrente y que ellos respondan, ¿verdad? Y si no quieren responder, como es su derecho, están las filmaciones, las fotografías, todo en el todas las expediente. pruebas en el Y expediente. lo único que reitero es que no quede impune que esto concluya realmente con una sentencia. Así debiera ser, porque yo siempre digo, la impunidad es doblemente mala para la persona que fue víctima de una injusticia, ¿verdad? Y también para la sociedad, porque cuando hay impunidad se vuelven a repetir los mismos delitos. Si hay impunidad, sí, sin embargo, si hay castigo, la gente obviamente se cuida en no repetir el delito. Bueno, en relación a cómo la gente, el olfato de la gente realmente no falla, ¿verdad? Toda esta persecución que se dio y trajo consecuencias financieras, de desempleo, etcétera, etcétera. Sin embargo, políticamente, decíamos, no tuvo esa repercusión porque la gente no comió eso, no tragó. Y fue una gran victoria del Partido Colorado, a pesar que la idea era justamente sacarlos de la competencia. También esto trae como consecuencia de decir, bueno, a ver, y la responsabilidad de todo esto que se generó queda impune. Y escuchaban ustedes al abogado decir que no, que ojalá no quede impune, hay un juicio abierto. Y me llamó la atención algo que un colega, Clary Arias, dijo en relación a este tema, que me parece muy pertinente compartir. A ver, veamos, por favor. Señoras y señores, esto cambia totalmente el panorama político del Paraguay. Y sienta en el banquillo de los acusados a una sola persona, Mario Abdo Benítez. ¿Qué daño le hiciste al Paraguay, Mario Abdo Benítez? Que tiene que estar preso sos vos, Mario Abdo Benítez. ¿Qué daño le hiciste al Paraguay, carajo? ¿Qué tremendo daño le hiciste al Paraguay? Fundiste empresa, ¿eh? Por culpa tuya. Hay un oligopolio de brasileños acá robándole a los ganaderos paraguayos. Y me refiero a los frigoríficos, los brasileños. Porque Horacio Cartes iba a ser el frigorífico más grande de Latinoamérica acá. El que tiene que estar en el banquillo de los acusados sentado, esposado, es Mario Abdo Benítez. Tremenda victoria personal de Horacio Cartes. Bebidas del Paraguay ni le sacaron. Tuvo que malvenderle a estos chilenos. Tuvo que hacer adelantos de herencia. Tuvo que hacer todo tipo de movimientos. Y que muchos se deleitaron con eso. Conozco historias de gente que quiso quedarse con otras empresas suyas en mesas de 8 o 10 personas. Bueno, como resumiendo y haciendo por lo menos compartiendo, Mario Abdo Benítez, qué daño que le hiciste al Paraguay. No solamente a Horacio Cartes. Qué daño que le hiciste al Paraguay, utilizando instituciones, imponiendo el terrorismo de Estado que hace rato queríamos olvidar, porque obviamente ha habido épocas terroríficas, de la cual obviamente tu padre también formó parte, ¿verdad? Y queríamos olvidar eso. ¿Qué daño le hiciste al Paraguay? Si vos conocieras a ese empleado, a esa empleada, a esa señora que te quería en este frigorífico hacer su empresita y venderle los paquetes para la carne, o sea, ¿a cuánta gente le hiciste daño? No es solo Horacio Cartes, ay, el odiado Horacio, hijo puta, concha de su madre, no hay problema. A tanta gente le hiciste daño, al país le hiciste daño. Pero ante esto,
obviamente no solamente es una victoria de la justicia, de la verdad contra la mentira y de todo lo que esto significa para rehacer todas estas empresas, para que otra gente, para que puedan seguir dando mucha plata al fisco como lo daban, etcétera, etcétera. También políticamente, Tony, esto obviamente más o menos les da otra vez una oxigenación, porque bueno, salió victoriosa, a la gente le gusta estar con la gente victoriosa, digamos, ¿verdad? Entonces políticamente también les fortalece esto, ¿verdad? Pues yo te cuento, Mina, que nosotros los políticos vivimos con encuestas, porque necesitamos de saber qué piensa la gente. En todas las encuestas, de varios encuestadores, prestigiosos encuestadores, la figura política de Horacio Cartes es la que está más alta de todas. Hace rato Por ya. encima de todos. Sí. Por encima de toditos los políticos. Pero de esto le Horacio da Cartes. otro Claro empujón. que le da otro empujón. O sea, lo pero mismo que la no- gente de pero- Honor Colorado pero- se siente con más fuerza Claro, ahora. no sé. Más que empujón los libera, mira. Los libera. Sí, lo libera y lo está libera. para arriba. Pero quiero aclarar una cosa porque me preocupa lo que se está diciendo por la prensa, el tema de la reelección. En ningún momento el movimiento Honor Colorado, el presidente Horacio Cartes, dio la posibilidad de que eso ocurra. De la reelección a la presidencia de la República y el cambio de la Constitución. Así mismo, el cambio de la Constitución, tocar la Constitución no pasa por nosotros. Los planes, Horacio. No pasa Eso es por seguro, ninguno. Tony. Eso es seguro. Mira te que lo vamos a digo. grabar y a pasar mil Te veces. lo digo con entera certeza Qué y confianza. tranquilidad. Horacio no quiere saber absolutamente nada de De que ser eso reelecto ocurra. presidente de la República. Él ya fue presidente de la República, está eternamente agradecido por la confianza que le tiene el pueblo hoy más que ayer, y él va a seguir trabajando por el Paraguay en lo que sabe hacer. Bueno, está claro, esto es muy importante y me alegra que así sea, porque iba a ser un error, pero estratégico, volver a plantear eso. No están dadas las condiciones y creo que él ya es hora de que efectivamente no se metan más líos, porque obviamente hacerlo significaría una conmoción para un sector, a pesar que yo estoy a favor de la reelección, o sea, de la figura de la reelección, pero no que Horacio Cartes lo plantee y que ustedes lo planteen para él, digamos, ¿sí? Para futuro me parece correcto de que los presidentes puedan ser reelectos, yo estoy a favor, pero no en este caso, no porque no vaya a ser un buen gobierno, porque esto conmocionaría y le perjudicaría a él personalmente. Así mismo. Qué suerte que lo aclaras. Muchísimas gracias por estar, José. Gracias, Pedro. Mina. Gracias, Mina, y por la oportunidad que siempre nos diste en todo este tiempo para poder venir a contar la verdad, por sobre todas Gracias. las cosas. Ahora sí, me despido de todos ustedes. Que tengan una muy buena noche. Chao, chao. Me gusta la gente